Comunidad de Porque Soy Tu Madre, estoy feliz el día de hoy de poder presentar en este episodio número 6, en donde vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa. Muchísimas gracias por estar conmigo. Ninfa Salinas, bienvenida a este podcast. Ay, gracias, Marinés. Me encanta que me invites, te lo agradezco. Además, te agradezco que me invites a hablar de un tema tan importante que creo que cada vez se tiene que visibilizar más y sobre todo hay que hacer una reflexión más profunda de hacia dónde vamos en el tema educativo, ¿no? Exactamente, es justo de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Y qué herramientas tenemos, más allá de los presupuestos, qué podemos hacer en cada casa para mejorar la educación de nuestros hijos. Ninfa Salinas es presidenta del Consejo de Fundación Azteca, que es justo el brazo social de Grupo Salinas, y has trabajado incansablemente. Ninfa, ¿cuántos años tienes trabajando ya ahí? Mira, en Fundación Azteca tengo 7 años y justamente el proyecto, o sea, mi llamado, digamos, yo lo sentí muy claro, esa convicción de que la Fundación Azteca tenía que tener un propósito de educación. ¿Y por qué pienso esto? Seguramente has oído en muchas mesas, y algunos de los que están escuchando han oído en muchas mesas, es que la solución de México, el problema, se resuelve con educación. Pero te voy a dar un dato curioso. El 96% de los niños, según el INEGI, en la encuesta de 2021, están educados hasta secundaria. Entonces, podría estar mejor, pero están educados y no se mueve a ningún lado del país. Entonces, en realidad, ¿sí es la educación lo que mueve al país o no? Yo creo que la respuesta es sí, pero no la educación que estamos teniendo hoy. La educación que se entrega es realmente una forma de escolaridad, de sentarte en una banca, de repetir algunas cosas. Exacto, aprendes de la algunas cosas memoria. De memoria, algunas cosas de lectura, algunas cosas muy básicas, ¿no? de la historia que te quieren contar y punto. Pero yo creo que educación es algo mucho más profundo, es un concepto que tiene que ver con la formación del carácter y de la persona. Y el individuo, pues es un ser complejo y además es único, porque lo que sucede en la cabeza de cada niño es único, porque solamente él tiene esa mamá que eres tú y solamente ese niño vivió la experiencia de ese sábado pasado, cuando a lo mejor casi lo atropellan o quizá vio una experiencia en donde una señora se cayó en la calle y lo marcó y ella lo trató de ayudar. En fin, son experiencias únicas. Las conexiones que hace cada individuo en su cabeza solamente pueden suceder ahí. Entonces la magia está en impulsar al individuo y creo que venimos de un sistema que se encarga de las masas, de educar a muchos, y te digo, pues más o menos medio escriben, medio leen, medio algo saben de historia. Es que es justamente esa cuestión, ¿no? Esta como zona de confort, pero yo me voy un poco más allá de lo que dijiste. Con respecto a la educación, que dices que la mayoría de los niños en México están educados, vamos a eso, al meollo del asunto, que es qué tipo de educación tienen. Y sobre todo, hay niños en pobreza extrema que si van con una tortilla y un vaso de leche, si bien les va al día, ¿cómo pueden aprender? Está comprobado que no aprenden. O sea, está comprobado que el cerebro de 0 a 5 años necesita nutrientes para poder desarrollar las conexiones neuronales. Y tú puedes ver los estudios de una foto de un niño con pobreza alimentaria y de un niño bien alimentado, la diferencia de lo que se enciende su cerebro. Y qué triste, porque la neuroplasticidad de esas edades está al máximo y es cuando no se aprovecha justamente. Y me da un poco de tristeza, pero es en donde estamos y es en donde tenemos que trabajar. Y ahorita me dirás también de tu lado qué se está trabajando con los planteles Azteca, que yo también fui parte del movimiento Azteca muchos años y me ilusiona mucho también las escuelas que han hecho, porque creo que hacen la diferencia. Pero, ¿cuáles son entonces estas principales barreras que tienen los niños mexicanos para educarse bien? Yo te diría que la principal barrera es el colectivo, es decir, los maestros nunca ven al niño en lo individual. ¿Y a qué voy? Yo creo que el desarrollo del individuo
es muy importante porque el individuo tiene talentos únicos. Y cuando ese individuo está, yo le llamo el elemento, haciendo aquello para lo que es bueno y que le gusta, hay una espiral constructiva preciosa que se genera autoestima, el niño se divierte, el niño crea y crea más porque sabe que es bueno, entonces se reafirma y tiene la osadía de seguir pensando que puede más y más y más. Es un círculo virtuoso. Exactamente. Entonces, creo que el enemigo número uno es lo colectivo, es cállate, siéntate, no opines, así no es, así no es. Entonces, se va poco a poco coartando esa creatividad del niño, y digo creatividad porque la creatividad, es muy curioso, siempre me dicen, pero la creatividad es para los artistas, ¿no? Los que pintan, los que cantan, los que escriben libros, y yo creo que una idea errónea. La creatividad es para resolver los problemas de la vida. El día a día. Claro, eso es lo que es un empresario, eso es lo que es un maestro, eso es lo que es un ingeniero, eso es lo que es un financiero, el que resuelve problemas. Así es. Y se resuelven con creatividad, porque justo, o sea, la humanidad avanza cuando hay alguien que con su creatividad nos genera un movimiento fantástico de cómo hacer las cosas más fáciles. Y que rompe esquemas, ¿no? Y que claro, se atreve. O sea, por ejemplo, el señor Steve Jobs, que diseñó esta cosita que a todos, no sé si nos encanta, es indispensable el día de hoy, pues movió a la humanidad hacia adelante de una forma muy impresionante, y por eso el valor de ese objeto. Entonces, regreso a la creatividad. Creo que los niños necesitan un entorno mucho más creativo, en donde ellos puedan expresar todas las ideas que les generan curiosidad. El niño está diseñado para ser curioso. Si te fijas, pasan una etapa en la temprana... En la primera infancia. En la primera infancia, en donde empiezan a preguntar todo, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y ahí los papás también empezamos. Sí, ay, no me preguntes. Ay, eso yo no lo sé. Y qué mal, ¿no? Y muchas veces, yo entiendo, porque yo también pasé, por eso tú también tenemos 3 hijos. Estamos en eso. Sí, pero quizá no siempre tienes que dar la respuesta. Yo lo que digo es que hay que ser simplemente un conducto para que él solito pueda encontrarla. Por ejemplo, hay cosas que uno no sabe, ¿no? Y se vale decir, pues no estoy segura de que yo sepa esa respuesta, pero ¿tú qué piensas? ¿Qué puede ser? ¿Tú qué crees? Y el niño inmediatamente te ofrece algo. Entonces, va desarrollando eso que le va generando interés, que le va generando autoestima y que además lo hace sentir útil. Claro. Entonces, el niño la educación de los niños debe de enfocarse mucho más en las fortalezas de cada niño que en lo colectivo, porque lo colectivo, ya vimos, 96% de los niños de México están educados y sin embargo México no se mueve hacia ningún lado. Exactamente, no se mueve. ¿Qué es lo que están haciendo? Y está hasta trillado decirlo y hasta me choca, pero ¿qué es lo que están haciendo países como Finlandia, Singapur, Holanda, Canadá? ¿Qué hacen diferente a lo que se hace en México, Ninfa? Fíjate, qué padre que me dices, el domingo vuelo a Finlandia porque justamente vamos a estar una semana, ahora sí que escarbándole a su modelo. Pero te voy a decir 3 cosas importantes de lo que hace Finlandia. La primera es apostar y dignificar al maestro en todos sentidos. Eso, sobre todo, porque además ¿verdad? creo que en México no muchos maestros tienen la vocación, o maestros fantasmas, o cuestiones de corrupción en la secretaría, ¿no? O quizá también el mismo maestro está coartado, es decir, el que tiene la vocación de ser maestro seguramente es alguien que se apasiona por algo y tiene su manera de enseñártelo. Y lo que hace nuestro sistema en general en México es, no, así no, es de A, B, C, D, Z. Y el maestro, te salgas de la no caja. te salgas de la caja. Y puras cosas administrativas. Entonces el maestro se la pasa llenando papeles para cubrir con toda esa carga administrativa, que entonces se vuelve, o uno cumple con lo administrativo, o uno cumple realmente con la función de con su enseñar. misión. Sí. Pero además, Ninfa, lo que decías, que esto tiene que ser mucho más especializado, mucho más dirigido. Claro. ¿Cómo se puede hacer en las escuelas en donde hay un salón de clases con 50 niños y el maestro tiene que estar llenando papeles? Esa es la cosa. Yo creo que tendríamos que redefinir cuál es la función del maestro y la creatividad, ponerla al centro, así como te dije de los alumnos, ponerla al centro del maestro. O sea, fíjate, tuve yo una experiencia muy bonita, conocí un maestro de Tamaulipas que vivía en una comunidad completamente rural, al lado de un basurero, y lo conocí porque de ese maestro, de esa escuela, que además era una escuela rural en donde se juntan
no necesariamente están nada más los niños de ciertas edades, sino que pues lo hacen como grupos, ¿no? Entonces hay uno más grande, uno más pequeño, uno mediano, ¿no? Pues, ¡Qué reto! ¡Qué reto! De ahí salieron los 12 mejores lugares en pruebas de matemáticas de todo el país. ¿Cómo De crees? ahí, de ese maestro. Se me Entonces, enchina el cuerpo de ¿verdad? escucharlo. Dije, pero gente que no tiene absolutamente nada, que es una escuela de veras En condiciones paupérrimas. paupérrimas. Pues este maestro, genial, justo lo que hace es, dice a mí, yo no sigo los libros, yo lo que hago es que con ejemplos de la vida real puedan entender las matemáticas. Entonces yo les muy, muy fácil, o sea, sí que tenemos 3 pedazos de pan, si los parto, cómo eso se vuelve un quebrado, cómo se vuelve una fracción. Y claro, entonces se empiezan a desarrollar todas estas conexiones en el cerebro del niño y del maestro, evidentemente, que se siente motivadísimo, Claro. porque sus alumnos están dando frutos, ¿no? Se están luciendo y están Claro. siendo su mejor versión posible. Entonces, más maestros como, más como maestros el de Tamaulipas. Como él. Y fíjate, y yo le dije, oye, ¿te gustaría venirte? Y me dijo, a mí no me gustaría porque yo no quiero cambiar, yo no quiero ser un administrador, yo quiero ser maestro, quiero estar cerca de los niños y no me importa ganar lo que gano. Fíjate. Eso es una verdadera vocación. Y claro, y te cuento esta historia porque Finlandia, regresando a esto, o sea, el maestro debe de ser capaz de ejercer su creatividad en todo sentido y además debe de ser capaz de ver al niño en sus fortalezas. Y no es cuestión de observar, o sea, aunque tengas 30 niños, sabes que ese niño es más parlanchino, es muy bueno para expresarse, sabes que este otro es muy bueno para construir y luego porque pintan y construyen con botes y hacen, y sabes que este otro a lo mejor es más artístico. En realidad no es tan difícil observar. Entonces, yo te diría que número 1, redignificar al maestro y volverlo a poner en una posición de libertad para poder enseñar lo que él sabe. ¿Y crees, Ninfa, que de libertad y también de jerarquía? Porque creo que también con respecto a la escuela tradicional, la enseñanza tradicional o la enseñanza de hace siglos a como lo estamos viviendo hoy, el maestro también ya queda como en un nivel de amigo, que tiene es como una espada de doble filo, al igual que el sistema familiar, en donde los papás ya estamos como al tú por tú y las jerarquías se han perdido. ¿Crees que eso también sea importante dentro de un salón de clases? A mí me parece importantísimo. Fíjate que me acabo de pasar una experiencia que aquí no voy a ventanear a nadie, pero me pasó. No digamos nombres. No digamos nombres, pero me invitan a una conferencia de una escuela muy reconocida, de una universidad muy reconocida. Y yo entro a un salón y todos estaban hablando, pero hablando a un nivel de como si estuvieras en la central de abastos. ¿Tú crees que alguien les dijo, oigan, silencio, por favor, oigan, por respeto a lo... Yo puede estar malísima mi plática y lo entiendo, pero que sea, es una cuestión de respeto. Te paras y te vas, ¿no? O sea, te puedes parar y salir, ¿no? O te pones a ver otra cosa. Pero cuando la gente está hablando así, y yo decía, qué bárbaro, es increíble que ni un solo maestro, ni una sola figura de jerarquía les diga, oigan, por favor, un momento de silencio. Y si no quieren, muy bien, no están obligados a escuchar. 19 años. O sea, eso, por ejemplo, en las escuelas de Fundación Azteca no pasaría nunca jamás. Y sí creo lo que dices. Me parece que la disciplina es importante, entender que hay que respetar a aquellos que, número 1, nos ayudan, número 2, nos enseñan, número 3, son los que ponen las reglas y el orden. Y si quieres participar en esa comunidad, tendrías que aceptar las reglas y el orden de esa comunidad que es esa escuela. Así es. Como en esta casa que es tuya, pues tus niños aceptan tus reglas que es de esta comunidad y así son las cosas. Y yo creo que a veces también se ha perdido eso. Se ha perdido eso, ¿no? Entonces, eso es una cosa muy importante, hablando maestros. La otra, te diría otra vez, regresando creo que debemos de dejar de enseñar materias y más bien enseñar a pensar, porque en realidad casi todo lo que estamos enseñando se vuelve obsoleto en unos años. Es que es impresionante en esta era digital cómo la cuestión de la inmediatez y que todo se hace viejo tan rápido. Entonces, fíjate qué curioso, o sea, yo creo que por supuesto que tienes que enseñar lo básico, por ejemplo, matemáticas, pues esas no van a cambiar de aquí a mañana. Pero más bien es enseñar. Aunque te diré, Ninfa, perdón que haga este paréntesis, en esta Generación Idiota, que además les recomiendo muchísimo este libro de Generación Idiota de Agustín Laje, habla justo de este adolescentrismo, en donde
te hacen creer que 2 más 2 es 5. Ah, sí, no, Y qué hazle bárbaro. como quieras. Como quieras, ¿no? sí. Hablando de esta, que las Increíble, matemáticas no ¿verdad? cambian, pues con estas generaciones quizás hasta las matemáticas van a hacer que cambien. Sí, y acabas de decir, creo que le diste al clavo, o sea, y ese es el punto al que quería llegar, ese es el centro, o sea, tú tienes la mente suficientemente crítica para saber si te gusta una idea, para saber que, oye, lo que dijo Marinés me encantó, a lo mejor no me gustó todo, pero me gustó este pedazo. Salvo esto. Este 60% lo incluyo a mi manera de ser, a mi forma de pensar, pero luego también voy a incluir el de él o el de ella. Y entonces lo que estás haciendo realmente es aprender a pensar, aprender a tener ideas propias, aprender a debatir y otra vez, no debatir ese alumno de, a mí me gusta venir con el pelo largo y las uñas moradas y a mí déjenme en paz y yo puedo ser un emo si quiero. No, ese es el debate correcto, sino el debate de las ideas. Exacto. Y eso es lo que forma carácter, es lo que forma una persona. Cuando tú puedes decir, a ver, ¿pero por qué estás diciendo eso? No te entiendo bien, explícame con calma. A ver, yo creo que más bien, mira, tengo esta información. Cuestionarlos. Exacto, creo que eso es algo que nunca pierde vigencia, que hace a alguien un colaborador muy valioso en cualquier equipo de trabajo, en cualquier compañía, y obviamente a alguien que tiene ganas y deseo de seguir aprendiendo, porque la vida, como tú lo sabes, es un aprendizaje continuo, nunca dejas de aprender. Entonces, no es verdad eso de que te gradúas a lo mejor de prepa y luego de la universidad y ya acabaste, pero no es la maestría, ni el posgrado, no, sino la vida es un aprendizaje constante y tienes que ser capaz de incluir ideas y de tener ese pensamiento crítico para saber que nunca 2 más 2 va a ser 5. Nunca. Hay cosas que simplemente sabes que eso no da. Entonces creo que necesitamos enseñar a los niños a pensar, necesitamos enseñar a los niños a aprender y a ser mucho más críticos para decir, no, eso que no me está gustando. Pero dentro de eso, que yo también pues aplaudo como esa decisión de enseñarles a los niños a ser mucho más críticos, autocríticos, no, porque hay que empezar por uno mismo, pero entonces, ¿qué materias, si tú tuvieras esta varita mágica, qué materias quitarías del salón de clases y cuáles agregarías? Más allá de tener como un sistema mucho más Waldorf, Montessori, etcétera, etcétera, que esto también va como en los picos de las pirámides, hablemos también de la base, ¿no? Sí. Que es importante, pero si tú pudieras con una varita mágica decir, esto es lo que la Secretaría de Educación Pública es lo que tiene que poner en las escuelas. Yo te diría que yo tengo, 4 materias muy detectadas que me parecen fundamentales en la vida de todos. En los primeros años. En los primeros años, en todos los años, pero evidentemente pues se adapta a lo que estás enseñando a la edad del niño, ¿no? Yo en Fundación Azteca trabajamos específicamente en secundaria y preparatoria porque es ahí donde está la mayor deserción y es ahí donde se define gran parte del individuo, o sea, es ahí donde se va a trabajar. Los gustos, las pasiones. Claro, o se va a trabajar con el papá en el puesto de naranjas, que no tiene nada de malo ni nada de indigno, pero lo que queremos es que puedan tener un salto cuántico en su nivel de vida. Eso es lo que queremos apostar. No estoy minimizando al padre que pudo lograr eso, sino queremos hacer que los niños en una generación, o sea, en 10 años puedan lograr un salto cuántico en su nivel y calidad de vida. Bueno, entonces te diría. Qué interesantes. La primera es la historia, caray, porque la historia nos enseña tanto. Y creo que siempre los países están como coartando, nomás contando la historia desde el punto de vista que les conviene al régimen actual, ¿no? O sea, si son medio de izquierda, la cuentan de izquierda. Yo creo que la historia es desde los orígenes de las civilizaciones y cómo se formó el comercio y cómo fallaron ciertos comercios porque empezaron a no tener buenas maneras de hacer trueque, cómo los sistemas de gobierno, ¿no? Cómo se formó la Roma antigua. Filósofos, y ahí va, pensadores. esa es la segunda materia, filosofía, porque otra vez, yo no creo que nadie viva de ser filósofo, pero la filosofía básica de saber por qué un sistema de gobierno conviene o no, por qué ya se probó esto o el otro, qué pasó cuando
se tornó más tiránico? Y es que hay cuando que se aprender de tornó? la historia, Claro. y pareciera que nada más la queremos borrar, o como dices, es una cuestión conveniente, pero entonces esos libros de texto van cambiando según Sí, los gobiernos. y entonces lo que aprendemos es de Benito Juárez, que yo no tengo nada en contra de Benito Juárez, pero hay mucha más historia que de Benito Juárez. O a veces ni siquiera hay. Sí, o a veces ni exacto. siquiera hay presupuesto para los libros de texto. Entonces ya llevo dos, mira, historia. Filosofía, Filosofía. porque los grandes pensadores son magníficos, nos han enseñado, ya pensaron en todo, es una cosa fantástica conocerlo. Porque además tenían tiempo para Claro, pensar, y tiempo es para una observar. gozada leerlos. Lo que pasa es que o sea, le hemos dado una connotación aburrida, pero la filosofía justo te enseña a pensar y te dice, mira, pero ¿te acuerdas lo que dijo él? Pues hace todo el sentido del mundo, o sea, y se me hace que no... No es obsoleto, No, y se cree que es obsoleto. Exactamente, entonces filosofía es la segunda. La tercera sería civismo. No entiendo por qué. ¡Bravo! Dejamos el civismo a un lado, caray. O sea, de veras, lo importante de somos una comunidad, somos un país. En este país, para prosperar, debemos de tener estas reglas que son básicas. Punto, y se acabó. Y son importantes porque nos conducen a proyectos de largo plazo, de desarrollo, porque nos conduce a llevarnos mejor entre nosotros, a tener mejores reglas en todo sentido de convivencia, de promoción, de aprender que el mérito es importante, de que el respeto es importante, y como que esos valores se han perdido. Y esas virtudes, sí, ¿no, Ninfa? Sí, totalmente. Sí, creo que entonces, se han perdido. civismo me parece importantísimo y no entiendo en qué momento dejamos de Pensaron ser, que era sí, muy... pero es una parte social. A ver, vivimos en México, ¿qué reglas queremos tener en México? ¿Por qué es importante ser mexicano? ¿Por qué me da orgullo o no? ¿Qué valores queremos impulsar como mexicanos, como sociedad, que nos llevan hacia adelante, ¿no? Entonces, civismo sería una también muy importante. La cuarta, y obviamente eso también depende de la de uno, pero me parece fundamental, es teoría económica, porque... Eso. Te voy a decir por qué. Mucha gente dice, pero si yo no quiero ser economista. Nadie dice que seas economista, pero estoy hablando de... Dime, por favor, ¿qué país comunista ha triunfado en la vida? Ninguno. Y seguimos oyendo esos discursos y digo, bueno, el ser humano es el único que tropieza con la misma piedra, pero 7,000 veces. Exacto, no solo dos. Y a eso me refiero con la teoría económica. Porque cuando alguien te habla de Marx, tienes que decir, caray, por favor, o sea, eso es una utopía, no existe, no ha funcionado nunca, jamás, y la historia ha comprobado una y otra vez que la gente se empobrece, se muere de hambre, que se vuelve un régimen tiránico. Entonces, cuando tú eres consciente de la teoría económica básica, y yo no estoy diciendo cuál es la buena y cuáles no, conócelas. ¿Cuáles han conducido a que haya prosperidad, a que a las familias les vaya bien? Progreso. Exacto, a que la gente tenga calidad de vida, a que la gente tenga mayor poder adquisitivo. Entonces, y tú vas sacando lo que te gusta, pero si no lo conoces, cualquiera llega, se para ahí, te da un discurso político y dice, eso sí, es lo mejor. Esto está padrísimo. Y te da una torta. Y todo el mundo dice, bravo, oye, lo que dice no tiene ni pies, ni cabeza, ni cola, ni ojos, ni rabo, pero ni volvemos nada. también al pensamiento crítico. Exacto. ¿No? Sí. Esa cuarta materia me gusta. ¿Cuáles sacarías? ¿Cuáles crees que realmente no aportan? Pues, conocer de todo aporta. O sea, es una pregunta difícil la que me haces, porque conocer de todo aporta, pero creo que yo más que más, o sea, yo lo vería como disciplinas, ¿ves? O sea, es la disciplina de un pensamiento económico, la disciplina de la filosofía, la disciplina de la historia, y por ejemplo, de la historia viene evidentemente la geografía, las grandes batallas, por qué en ciertos lugares uno se establece o no, por qué los ríos importan y desarrollan regiones o no. O sea, siento que tiene que como que ampliarse, más que quitar materias, como a disciplinas. Más que reducir, claro. Que agrupan cosas importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vas a aprender del mar, el mar no solamente es todo el ecosistema marino y de lo que comemos y lo que hay y lo que sucede y los volcanes y las bacterias y tal, sino el mar también es una ruta de transporte que une al mundo y que impide además también muchas cosas. Por ejemplo, ahora en la pandemia lo vimos, cuando no hay rutas de transporte se colapsa una gran parte de las posibilidades que tienen en distintos lados del mundo. No solo entonces, la economía, ¿no? Como que el mar puedes verlo desde el punto de vista de un sistema, de un ecosistema, pero también lo puedes ver desde el punto de vista de la conectividad que nos da, del aporte que da, por ejemplo, como sumidero de carbono.
O sea, ¿por qué no te hacemos en serie y eres maestra de todas las escuelas de México? No sé, pero me encanta pensar en eso como disciplinas, o sea, siento que las cosas tienen una perspectiva más amplia. Y eso es a lo que me refiero, cada niño le encuentra el gusto. Uno se va a interesar más por el tiburón, pero otro se va a interesar más por los barcos y por qué flotan y cómo construir barcos más grandes. Y otro se va a interesar más porque, ¿me explico? Hay Sí, volcanes. el problema no es exactamente la creatividad que ya los niños tienen per Sí, se. sí. Creo que el problema es estarles truncando Exacto. su desarrollo, Exacto. ¿no? Y bueno, tenemos diferentes tipos de escuelas en México, pero a mí sí me daba un poco de terror, Ninfa, leer y sobre todo cómo nos ven los otros países, cómo hablan los otros países de México y de la educación, y que es con tintes muy pesimistas Sí. con respecto a la educación en México. Y también la deserción de la que hablabas, justo en Claro. preparatoria, ¿no? En donde Claro. los niños prefieren, ya tienen este conocimiento técnico, ya tuvieron la enseñanza técnica y entonces tienen que ir a trabajar. No pueden pensar Sí. en seguir estudiando, y también es una cuestión de género, ¿no? ¿Cómo ves Claro. esto con respecto a hombres y mujeres para Fíjate que que terminen una carrera? creo que ha cambiado muchísimo en los últimos años. Cada vez más, o sea, es verdad que las mujeres estamos avanzando a pasos agigantados, todavía hay mucho por hacer, pero sí te digo que cada vez más las niñas están en carreras, por ejemplo, que tienen que ver con ingenierías, que tienen que ver con temas que antes no estaban disponibles. O sea, las mujeres Que eran más de probablemente hombres. que eran más de hombres. Pero sí, una cosa importante que mencionaste es trabajar o estudiar. Y Así yo es. creo que ahí O cómo o no cómo. Sí, y creo que tendríamos que tener una mejor mezcla, o sea, es decir, las escuelas debieran de ser mucho más flexibles para hacer que se pueda realizar una actividad en donde se reciba un ingreso y también aprender al mismo tiempo, o sea, no tiene que ser excluyente, no me parece que tiene que ser excluyente, esa es una. Y otra muy importante, creo que también acabas de decir acerca de las mujeres, necesitamos, muy importante, o sea, los seres humanos creo que tenemos una capacidad fascinante de transmitir conocimiento ya aprendido. Y entonces siento que a veces estamos empezando desde cero cuando, oye, eso ya lo estudió alguien más, ¿no? O sea, como que tendríamos que tener como estos bloques de Lego en donde, a ver, eso ya lo hizo alguien más, ya ni le pierdas ya no el pierdas tiempo. Entonces, creo que a veces otra vez nos hacen empezar desde cero cuando hoy en día la tecnología te permite echarle un vistazo a algo que ya hizo alguien y que realmente tú puedes partir de ese trampolín hacia arriba. Entonces creo que Pero ¿no crees que también eso es parte de una ley del mínimo esfuerzo y el conformismo? Sí, depende cómo lo veas. Por supuesto que, por ejemplo, ahora con esto del chat, GPT y estas cosas, ¿no? Por supuesto que si tú quieres hacer la ley del mínimo esfuerzo, para eso lo vas a usar. Pero si lo vas a usar para crear algo padrísimo, o sea, por ejemplo, oye, ¿por qué no hacemos un código para, o sea, por ejemplo, acabo de leer algo de que están inventando una vacuna para el melanoma? Entonces, siento que esas son las cosas en las que ya no tienes que aventar todo lo otro que ya alguien más lo hizo. No estoy diciendo que lo robes, no estoy diciendo que sea la ley del mínimo esfuerzo, sino que tenemos que aprender en esta nueva era de tecnología casi embebida en nuestras vidas, a ser obviamente muy responsables con ella, pero también más ágiles y que no esa agilidad se traduzca en lo que dices de la ley del mínimo esfuerzo. Pero sí, Sí, creo ser más que audaces. ser más audaces, ¿no? Entonces, yo creo que en eso hay todavía mucho por hacer y ese es un trampolín muy grande para las niñas. Que otra vez no tengas que empezar desde cero, o sea, vámonos para arriba, eso ya lo recorrió alguien más, vámonos de aquí para arriba. Y creo que tiene que ser una educación más práctica en donde la gente pueda trabajar y estudiar al mismo tiempo, porque además no solo es el ingreso, sino es la vida real. El trabajo es la vida real, o sea, estar en la escuela pues es como un poco ficticio, ¿no? O sea, eso no es la vida en general. Es ficticio y es amable, ¿no? Sí. Con respecto a las personas que ni siquiera tienen la oportunidad de trabajar porque se tienen que ir a chambear con los papás. Así es. Ninfa, y con respecto a la comunidad indígena, Sí.
¿En qué punto está? Es mucho más complicado también. Tienen muchas más barreras con respecto a la comunicación porque muy pocos maestros quizás pueden comunicarse en estos dialectos. Sí, que tocas un punto bien importante. Es una tristeza todavía que en México no tenemos ese alcance, ¿no? Ese alcance para poder atraer a tantos niños que viven en la sierra, en las montañas, en comunidades muy lejanas. Tengo el gran honor de conocer a la magnífica Eufrosina Cruz. Es una amiga muy querida que ella tiene un libro que se llama La Niña de la Montaña, justo zapoteca, y ella no sabía hablar español, no sabía leer, no sabía nada. Hoy es diputada federal, ha cambiado la ley para que las niñas, sea un delito grave casar a una niña menor de edad. Es una mujer fantástica, ha cambiado tantas cosas, pero sobre todo ha llevado la posibilidad de educación, y ella cuenta esta historia de cómo su maestro Joaquín le cambió la vida, porque claro, los maestros son las referencias que tienen los niños, y los niños voltean a ver y dicen, yo quiero ser eso. Sí. Y ella hablaba de cómo su maestro olía bonito, claro, porque tenía ciertos hábitos de higiene. Para y empezar. Le decía, Eufrosina, tú también puedes oler bonito, pero no solo eso, tú también puedes hablar bonito, vamos a hablar bonito. Y entonces le enseñé, no quiero contar su historia porque es de ella para contar y la cuenta magníficamente, pero justo creo que va a eso, necesitamos posibilitar a más maestros para que sean referencia con estos niños que hoy están todavía muy marginados. Y para eso se requiere una vocación muy, muy especial. Pero necesitamos, sin dejar a un lado las lenguas indígenas, forzosamente también los necesitamos incluir al español, porque esa es la forma también que no se pierda, por supuesto, las lenguas indígenas, pero sí es como otro pasito, ¿no? Todos tendríamos que saber básico inglés, ¿no? Así es. Español es como un deber ser. Sí, así es. Entonces, es un reto, y sobre todo es un reto porque están lejos, porque no hay conectividad, porque no tienen muchas herramientas. Creo que eso sí se requiere de un esfuerzo de vocaciones muy específicas, es casi como un grupo táctico que tiene que tener un proyecto como de 10 años de sacar a esos niños de esa situación en la que porque están. Tiene muchísimos años así y no podemos dejar nada más todo al gobierno. El gobierno de ninguna manera podrá sacarlo adelante. No, el gobierno no puede todo, el gobierno no puede todo. Eso que estás diciendo, por eso también me gusta el civismo. Es responsabilidad de todos formar el país que queremos, no nada más el gobierno. Y de la comunidad. Pues claro. De la comunidad de la que eres parte. Y fíjate, eso, o sea, con eso me gustaría ir, digamos, cerrando esta parte de la comunidad se forma porque la gente reconoce su rol y todos podemos ser maestros. Ahora sí que cualquier madre es maestra y no estoy hablando de que les enseñes álgebra, estoy hablando de que tú les enseñas cómo comportarse, les enseñas ciertos valores, cómo pensar, les enseñas a resolver conflictos, les enseñas que la vida está llena de adversidad y cómo la enfrentas depende de ti. Y les enseñas con el ejemplo. Exactamente. Y es justo también otra de las preguntas que te iba a hacer, es cómo hacer esta mancuerna entre casa y escuela, porque muchas veces se le deja todo el trabajo, toda la chamba a la escuela. Y sí, y a la escuela que casi siempre es el gobierno, que todavía está más preocupante. Entonces, yo creo que sin duda tenemos que tener este tipo de conversaciones y volver a poner al centro de la educación la familia. Porque en la casa, o sea, entiendo que los papás trabajan, yo trabajo, tú trabajas, pero la educación toral está en la casa, con el ejemplo, con las conversaciones que tienes y con el diseño de valores que se da ahí. Y no estoy hablando de valores que si religión, que nada, estoy hablando de, o sea, el valor de el mérito, el valor de respeto, la compasión, la empatía, el esfuerzo, ¿no? Eso no se enseña en la escuela, se enseña en casa. Se enseña en casa. Así es. Ya sé. Ninfa, qué gusto de verdad que hayas estado conmigo. Yo quisiera horas y horas platicar porque podríamos irnos dentro de cada tema, pero mucho más es un tema muy bonito la educación, la verdad, muy bonito. Y sobre todo que como tú dices, y me quedo con eso, todos podemos ser maestros y todos somos maestros de alguien. Entonces tenemos una responsabilidad, no solo con nuestros hijos, sino con nuestra comunidad. Eso es súper importante. Sí, la verdad que sí. Así que hay que ser más congruente. También es una invitación a que
todas como mujeres y como hombres y padres, pues nos demos cuenta, todo el tiempo estemos haciendo ese check de, ¿soy congruente con lo que estoy tratando de enseñarle o no? Porque también, la mayoría de las veces, acuérdate que los niños hacen lo que ven. Monkey see, monkey do. No hacen lo que les dices. Así es. ¿No? Entonces, y menos con gritos, sí, aunque a veces queremos. Exacto, o sea, la palabra empuja, pero el ejemplo arrastra. Totalmente ¿No? de acuerdo, Sí, Ninfa. sí, Muchísimas gracias. Y por último quisiera nada más que nos compartieras, y si tú pudieras hablarles a tus hijos si estuvieran ahí atrás de esa cámara, ¿qué les dirías? Porque soy tu madre, ¿qué? Ay, yo les diría, porque soy tu madre, te invito a que seas lo que tú quieres ser siempre y que lo persigas incansablemente, porque lo que uno persigue, uno lo logra, y yo siempre voy a estar ahí al lado para poder apoyarte. Eso es todo, eso me gusta cómo ahora las mamás tenemos como esta nueva fortaleza, y de verdad que cada que tenemos un hijo, la fortaleza viene como un regalo al lado, ¿no? Esta fortaleza, que a pesar del cansancio, ahí estamos, a pesar de las necedades de nuestros hijos, ahí estamos, y a pesar de los pesares. Ya sé, María. Y ¿sabes qué? Ay, déjame sumar una cosa que, no sé por qué no lo dije ahorita, pero, o sea, yo te diría, porque soy tu madre, imagínate más. Le digo a todos eso, y especialmente a mis hijos, no se queden cortos de miras, o sea, imagínate más lejos, más todo, más puedes, porque del tamaño de tu idea es del tamaño que vas a hacer, así que hay que imaginarse más. Eso está hermoso, y sin duda también eso deberíamos enseñarle a los niños y debería ser enseñado en las escuelas. Así es. Este poder de la creatividad, el poder de la imaginación y el no ponernos trabas, porque si te pones trabas en la mente, inmediatamente las trabas ya están en la realidad. Ya sé. Ninfa, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme y te felicito por este podcast. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, porque se tiene que ir volando, y yo cerraría simplemente con esta frase de Kant, hablando de estos grandes filósofos de todos los tiempos: únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. Así que vean la importancia de la educación. Muchas gracias por haber estado con nosotros, comunidad de Porque Soy Tu Madre, y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Ninfa. Gracias. Gracias.